Hola, ¿qué tal? Excelente noche a todas y a todos. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro módulo de Derecho Económico. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes y viendo un tema bastante interesante por todas las cuestiones que se encuentran a su alrededor. Y es que esta materia en particular es relativamente nueva debido a que los juristas empezaron a darse cuenta de que la economía se podía estudiar con base a las regulaciones de cada país y ver qué efectos o resultados se llegaban a ver. Asimismo, en este curso vamos a analizar que hay una convergencia entre política, las normas como tal, que van a llevar a la ejecución de esas políticas, y por último, vamos a ver los resultados que conllevan estas circunstancias. Espero que les sea de su agrado esta materia y también tengo la expectativa de que sea un poco más dinámica. Por cuestiones de la cuarentena, hemos implementado ciertas actividades que serán ejecutadas tanto en la plataforma de la universidad como en lo que corresponde a la propia clase. En verdad, a mí me gustaría que estuviéramos frente a frente y pudiéramos platicar un poquito más sobre el tema. Digo, quizás porque soy un poco más kinestésico, ¿verdad? Pero les prometo que se van pues por decirlo de una manera, entretener y sobre todo vamos a aprender un poquito más de este tipo de derecho que, les soy sincero, no es muy fácil de asimilar, pero trataré de que en este módulo logremos entender por lo menos las partes de lo que corresponde al derecho económico y cuál es su implementación en el país. Sobre todo porque tenemos ahorita varios ejemplos de la situación, por la situación de la pandemia, e incluso cómo es que algunos países han aplicado esto que es el derecho económico para ir sosteniendo la economía de cada país. Algunos lo han hecho de una manera más keynesiana, es decir, han tratado que el Estado controle la propia economía del país, y hay otros que definitivamente se apartaron de rescatar, por ejemplo, empresas privadas o de inyectar dinero o presupuesto a la producción o al desarrollo económico, esto implicando quizás la supervivencia de las empresas más aptas. Hasta suena incluso un poco muy salvaje a lo mejor, pero es la situación. Entonces, a partir de esas políticas, repito, se van formando ciertas normas eh, o ciertas conductas jurídicas que van a ir dirigiendo a, a la economía de algún país e incluso hasta las políticas económicas internacionales. Como un claro ejemplo, tenemos a Grecia y a España que, estando en una situación de insolvencia, por decirlo de una manera, la Unión Europea determinó hacer una política económica en la que apoyaba a estos países, pero tenían que hacer estos países ciertos sacrificios, ciertas actividades que permitieran el desarrollo de su economía. Entonces también vamos a analizar en algún momento de nuestra clase que incluso en algunas normas internacionales van a regular la forma en que se lleva la economía de algún país. Bueno, como cada inicio de toda clase, pues tenemos que implementar ciertas normas, ciertos procedimientos a seguir para que tengamos un orden en la forma en que vamos a llevar nuestra clase. En este caso va a ser una clase virtual. Esto hasta que, o hasta en tanto,
no haya otro pronunciamiento por parte de la universidad y sobre todo del gobierno. Ok, en primera instancia, previo a la clase, voy a darles instrucciones a través de nuestro grupo de chat en WhatsApp para señalarles si va a ser, bueno, si llega a ser la clase a través de Zoom, que más, yo creo que más adelante vamos a implementarlo de manera general, ya que así también como nos señalaron en la universidad, es que se haga un poquito más, más dinámica la clase y no se vuelva anacrónico, mejor dicho, asincrónico. Y por ello es que necesito ponerme de acuerdo con ustedes para que, en caso de que todos ya tengamos, por ejemplo, Zoom, que es lo más probable que vayamos a utilizar de aquí en adelante, va a ser la forma en que vamos a estarnos comunicando. Dicho esto, entre 10 y 5 minutos antes de empezar la clase, les voy a estar mandando el link en donde ustedes pueden ingresar para la reunión de la clase. Posteriormente, a través de la plataforma, ustedes van a tener que pasar lista. Eso va a ser ya directamente en el sistema. Ya no lo van a hacer a través de WhatsApp. También por indicaciones de la universidad. Posteriormente, ya ahora sí, en el desarrollo de la clase, voy a, en estos primeras horas, primeras clases, les voy a dar un video con la presentación de las unidades y de los temas que se van a ver en esa clase, como el día de hoy. Y posteriormente la atención de dudas y comentarios a través de Zoom, ya sea para reafirmar lo que ya vimos y sobre todo lo que más me interesa son sus comentarios. Asimismo, en la propia plataforma se van a encontrar con una actividad a resolver durante la semana siguiente de la clase, la cual se formará como participación. Acuérdense, bueno, ahorita les voy a señalar, todavía no se acuerdan, ¿verdad? Pero para control de asistencia y de participación, obviamente para que no solamente el estar comunicándome a través del video, a través del Zoom, sino también voy a necesitar una retroalimentación y para que yo tenga elementos suficientes para saber de que interiorizaron la clase, pues voy a ocupar de que me vayan respondiendo ya sea preguntas, a lo mejor voy a necesitar un, un mapa conceptual. Yo les voy a estar señalando las actividades que vamos a estar realizando, pero sí requiero que una vez que concluyamos, ya sea una vez el video, después la retroalimentación, durante la siguiente semana, hagan ustedes un repaso de lo que se habló. Obviamente, tanto el video que se está realizando como la interacción que vamos a tener a través de Zoom se va a grabar y se va a subir a la plataforma para que ustedes también tengan esa retroalimentación y cumplan con la actividad. Y al final, una vez que se hayan aclarado todas las dudas y que se hayan realizado todos los comentarios, daré por concluida la clase. Eso va a ser de aquí hasta que terminemos nuestro cuatrimestre. En cuanto a los criterios de evaluación, ya los conocemos. Bueno, en cuatrimestres pasados ya hemos visto la forma en que evalúo. En este caso van a ser 3 rubros. La elaboración de reportes de lectura, participación de la y el estudiante. Esta participación la voy a dividir en asistencia. Una vez que ustedes vayan registrando su asistencia, yo voy a ir revisando que hayan cumplido con, válgame la redundancia, el haber asistido a la clase y sobre todo lo que se refiere a las actividades en plataforma. Repito, con estos 2 rubros me van a dar la información necesaria para poderlos evaluar y sobre todo me van a dar la oportunidad de saber si estuvieron en clase y sobre todo que obtuvieron los conocimientos que se pretendía interiorizar a los alumnos en esa clase.
Por último, los exámenes parciales, en donde voy a evaluar precisamente que no solamente hayan interiorizado el conocimiento, sino que también el mismo sea vasto para que yo pueda determinar la aptitud de que cumplieron con el programa. Respecto al reporte de lectura, también ya conocen cómo trabajo, solamente que como se va a estar subiendo a la plataforma, y esta vez me va a dar la oportunidad de calificarlos y de notificarles la calificación, la exigencia de las características que a continuación les voy a señalar son imprescindibles. Quien no cumpla con estas características, y lo estoy diciendo desde ahorita para que no me vayan a decir que no les dije, si no cumplen con estas características, se va a ir disminuyendo su calificación conforme a la falta de cada punto. En cuanto a la forma, voy a necesitar que su reporte sea entre 1 y 3 páginas. Si me ponen más, puede afectar a su calificación. Fuente Arial 11. Voy a necesitar que le pongan una portada con lo mínimo título de la lectura, nombre de la alumna o alumno, grado y grupo. Párrafos de 10 renglones e interlineado de 1.15. Texto justificado y el documento en PDF. Respecto al contenido, van a ser 2 o más párrafos. A partir de 2 en adelante, los que ustedes gusten, siempre y cuando tengan como máximo 3 páginas, en la cual van a poner una síntesis de la lectura. Por favor, sin faltas de ortografía. Y por último, un párrafo en donde pongan conclusión y pongan su conclusión respecto a si les gustó o no les gustó la lectura y por qué. Nada más, dígame, sí me gustó porque implica un claro ejemplo que el país, y ya ustedes me van dando la relatoria, pero por favor un solo párrafo de conclusión. Sé que muchas veces tenemos muchas ideas, pero necesitamos concretizar. Si se fijan, son 9 puntos los que pongo aquí, pero hay un 10º punto que me ha pasado en otras ocasiones, lo he tomado por alto, pero debo atenderlo también desde ahorita para advertirles que cada trabajo debe de realizarse bajo creatividad propia. Me han tocado trabajos que los bajan de internet. Creen que cambiándole algunas palabras es suficiente para que yo no me dé cuenta. Les prometo que se da uno cuenta. Incluso cuando transforman de PDF a Word o bien tratan de cambiar algún tipo de párrafo. La verdad es que hay muchos programas que me permiten comprobar la autenticidad de sus reportes. Por favor, no quiero que vaya a suceder en esta materia, porque si me doy cuenta, voy a tener como no presentado el reporte y eso va a bajar su calificación. Por favor, se los digo en este momento para que no me digan que no se los advertí. Dicho lo anterior, vamos a entrar de lleno a nuestra materia. Y empezaremos con el objetivo general del curso. Esto nos va a dar el eje principal para que nosotros entendamos qué es lo que vamos a estar estudiando en estas clases. En principio de cuentas vamos a analizar los problemas económicos, sociales y políticos con el marco jurídico. Asimismo, vamos a identificar el fundamento constitucional de la política económica, la función del Estado como rector de la economía, los sujetos de esta rama de derecho y la función que tiene en la transformación estructural de la sociedad, destacando el sentido humanista de la política económica. ¿Esto qué quiere decir? En México, cada vez que hay un cambio del Poder Ejecutivo, se crea un documento rector en el que se precisan los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable de México. Esto lo conocemos como Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí vamos a encontrar cuáles son las políticas públicas que se van a estar ya sea combatiendo
cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de pobreza, seguridad o salud. O bien se enfocan algunas actividades en las que se pretende mejorar la economía del país, ya sea explotación, por ejemplo, de recursos naturales, el turismo, el desarrollo agrario, puede ser también tecnología, y todo esto va a estar en este documento, en el Plan Nacional de Desarrollo. Una vez que ya esté focalizado el eje que va a caminar el Poder Ejecutivo, se analizan los problemas económicos o viceversa. Ya tenemos los problemas y ahora vamos a buscar la solución. Y la forma de poder implementar alguna actividad que permita disminuir esos problemas, el gobierno utiliza dos elementos. Su autoridad, que tiene como fuente la propia Constitución, la cual se va a expresar en un marco normativo. Basta con leer nuestra Constitución para descubrir que nuestra economía es liberal. ¿Esto qué quiere decir? De que nuestra forma o tipo de economía se encuentra en función al libre comercio y a la competencia económica. Si ustedes leen otras constituciones como la de Cuba o la de Rusia, están focalizados en el desarrollo y explotación de actividades económicas propias. Es decir, su economía se basa única y exclusivamente a la producción de cada ciudadano en ese país, impidiendo relativamente la intervención de empresas privadas. Asimismo, tengo que aclarar que desde este momento no puedo definir si es bien o es malo este tipo de economías. Solamente se van a analizar y cada uno va a tener elementos suficientes pues para evaluar la situación, ya que actualmente incluso hay como una mezcolanza en este tipo de economías. Y también existen una serie de ideologías políticas que vamos a irlas desglosando a través de nuestras clases. Bueno, como cualquier curso, hay que darle definiciones, nociones preliminares que van a ser nuestra base de conocimientos. Vamos a empezar con lo que es el derecho. Aquí les puse dos nociones o dos conceptos muy importantes para nuestra clase. El primero de ellos de Hans Kelsen, un jurista alemán muy importante y muy reconocido a nivel mundial, gracias a su libro Teoría Pura del Derecho. Muy complicado de leer, les soy sinceros, pero vale mucho la pena. Él nos dice que el derecho es el conjunto de normas positivas que regulan la conducta humana, estableciendo unas reglas de derecho en las que une dos hechos, los cuales son la conducta ilícita y la sanción por medio de la imputación. Si se fijan, esta definición es extremadamente rigurista, pero de aquí se desprende las facultades de la autoridad para ejercer su poder. Imaginemos una sociedad en donde el derecho como tal no sea sancionable, pues simple y sencillamente no habría orden. Y es el punto que quiero llegar. El derecho económico va a estudiar el orden económico de cada estado. ¿Cuáles son sus transformaciones a través de la historia? Por ejemplo, México fue muy keynesiano a mediados del siglo XX hasta finales de los 80s, ahí para cuando estuvo Carlos Salinas de Gortari, se vuelve una estructura neoliberal en donde ya el Estado no era paternalista, porque se vio afectado o con algunos conflictos internacionales económicamente hablando. De hecho, a través de la historia de México es un sinfín, y déjeme expresarlo de esa manera, pero es un sinfín de errores económicos que nos han llevado a la actualidad. Algunos han sido muy buenos, la verdad, y eso nos ha salvado, salvo que alguien lo difiera, y creo que sí va a haber muchas personas.
Pero, por ejemplo, con Porfirio Díaz hubo orden y progreso, prácticamente su lema durante sus 30 años, y permitió un progreso económico en nuestro país. El problema, y pequeño pero a la vez muy trascendental, es de que ese desarrollo confrontó a lo que actualmente conocemos como derechos humanos. O sea, prácticamente las familias vivían el trabajo de los latifundios en un sistema prácticamente feudal. Posteriormente nos fuimos a un concepto económico más paternalista. En un momento dado de nuestra historia hasta tuvimos que adaptarnos porque nos íbamos a volver muy ricos todos. Decía un presidente, debemos de acostumbrarnos a ser ricos hasta llegar a lo que conocemos como el error de diciembre. Pues bien, todos estos aspectos históricos sucedieron precisamente porque la autoridad tenía eso, autoridad, tenía poder. Por otro lado, tenemos a Villoro Toranzo, que tiene una definición bastante amplia eh, y su concepto se asemeja a mi ideal de un concepto de derecho, y es porque, como dice, es un sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Es un sistema porque haciendo alarde a la pirámide del otro autor, de Kelsen, es un sistema piramidal en donde en la cúspide se encuentra la Constitución, enseguida los tratados internacionales, leyes federales, generales, constituciones locales, leyes locales y reglamentos. Esa cadena consecutiva da orden a las conductas que la propia autoridad o Estado requiere para una estabilidad social, justificándose que se realizan por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. ¿Qué pasa cuando hay un desastre natural? El Ejecutivo puede emitir un decreto en donde a una población determinada, una sociedad, dentro de la sociedad, que se vea afectada por ese desastre natural, eh, se vea beneficiada para que tenga equilibrio, que tenga justicia respecto a otras personas. Supongamos que en este momento que ha estado lloviendo demasiado y digamos en una costa haya alguna inundación. En este caso, la población un día antes tenía la posibilidad de pagar sus impuestos, de realizar sus compras, de realizar todas las actividades económicas. Pero por situación de una inundación, estas personas de un día para otro se ven desequilibradas en cuanto a sus derechos y en cuanto a sus obligaciones. Es decir, como ya no pueden realizar las actividades económicas, resulta de ser de que ya no pueden pagar impuestos. Y si el Estado le pide que empiece a realizar esos impuestos o que pague esos impuestos a aquellas personas que no pueden desarrollar económicamente sus actividades ordinarias, se estaría creando una injusticia. Bueno, a mi particular punto de vista, a lo mejor ustedes tienen otra y me lo podrían decir sin ningún problema. Y ahí podremos platicarlo eh, terminando el video. El caso es de que aquellos decretos lo que va a hacer es que aquellas personas que se encuentran de forma desigual eh, se vean beneficiados de manera justa para que se encuentre en equilibrio con cualquier otro ciudadano que pague impuestos. De esto es lo que puedo resaltar de este concepto de derecho. En cuanto a la economía, esta la vamos a encontrar su origen en, en Grecia. Que es la dirección o administración de una casa. Si hablamos de oikonos, su significado es administrador o intendente. Pero si partimos esta palabra en sus dos partes, como oikos, que es casa, y nomos, regla, entenderemos que se refiere a la buena administración de la casa, que posteriormente lo generalizamos y lo pusimos como cualquier tipo de administración. Acuérdense que a través de la historia el lenguaje va cambiando al grado que le damos un
significado, no digo que distinto, pero su contexto original era distinto. Pues bien, el significado de economía es una ciencia social cuyo ámbito de interés lo constituyen los modos en que una sociedad se organiza, a sí misma para satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales de consumo a través de un ciclo de producción, distribución e intercambio de bienes que idealmente se perpetúa en el tiempo. En otras palabras, es el estudio de los modos de organización y distribución de los bienes escasos que cada sociedad requiere y por ende produce o adquiere mediante diferentes estrategias, de modo de satisfacer la mayor cantidad de demanda a partir de un número finito de bienes tangibles e intangibles. Ahora bien, ya si establecemos una relación entre derecho y la economía, vamos a encontrar dos conceptos, si bien similares, tienen ciertas características diferentes. No es lo mismo derecho de la economía y derecho económico. En cuanto a la primera, el derecho de la economía, el maestro Whittaker señala que, junto con la doctrina italiana, el derecho de la economía se ubica en el derecho público de la economía, conceptualizado como una nueva disciplina que estudia y sistematiza las normas jurídicas por las cuales el poder público actúa en la economía. ¿Eso qué quiere decir? El derecho de la economía va a clasificar las normas económicas, las va a estudiar y las va a sistematizar para identificar cuáles son las que el poder público utiliza para actuar en la economía. En este caso, si queremos estudiar la sociología, el socialismo, perdón, el derecho de la economía va a llegarse de todas las normas, todas las leyes que están relacionadas con este tipo de economía, pero solamente las va a estudiar a fin de identificar cuáles son las características de este tipo de economía. En cambio, el derecho económico va a conformar una realidad científica en la que va a examinar con una metodología interdisciplinaria amplia y no formalista, esto es considerando a las normas jurídicas específicas como instrumentos que cumplan contenidos y finalidades tanto económicos como sociales. En el derecho de la economía solamente va a estudiar tipos de economías y el derecho económico no solamente va a estudiar este tipo de economías, sino va a ver la relación en que hay con otras ramas, como lo es el derecho mercantil, el aduanero, el derecho internacional, y cómo estas interacciones en su aplicación en una sociedad va a ver los resultados en la propia sociedad. Así pues, una definición de derecho económico lo podemos concretizar a que es el conjunto de principios y de normas de diversas jerarquías, sustancialmente de derecho público, que facultan al Estado para planear indicativa o imperativamente el desarrollo económico. ¿Se acuerdan de la herramienta de autoridad, de poder? El Estado va a implementar esta facultad de imperativo en la sociedad de un país y va a regular la cooperación humana en las actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza generada por el sistema económico. Atendiendo a este concepto, implica que estas normas lo que van a hacer es regular las conductas de los ciudadanos en una sociedad para que realicen ciertas actividades económicas. Acuérdense que hay algunas actividades económicas que son dañinas, por decirlo de una manera, a un país. La distribución de ciertas sustancias psicotrópicas están prohibidas porque generan algún tipo de perjuicio a la sociedad y por ello su prohibición, no obstante que su producción
pudiera, no sé, habría que estudiarlo, ¿verdad? Mejorar la economía o el desarrollo económico de un país. Qué ironía, ¿verdad? Actualmente, por ejemplo, en California, en Estados Unidos, la producción y distribución de ciertos psicotrópicos, bueno, en este caso, la elaboración y distribución de marihuana, ya es legal y es actualmente una de las producciones, por decirlo de una manera, muy importantes allá en Estados Unidos. No solo como recreatividad, acuérdense que también se utilizan ese tipo de sustancias de manera curativa o paliativa, se puede definir. Y nosotros, dentro de nuestra política actualmente, queda prohibido. Ya existen algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia en donde permite, por ejemplo, el consumo, pero la distribución como tal es actualmente prohibido. O bien con muchas restricciones para ciertos casos en particular en materia de médica. Pero volviendo al tema, en lo que es el concepto, se fijan, este, el Estado va a tomar, repito, como herramienta todas las normas, todas las leyes, reglamentos e incluso tratados internacionales a fin de que exista un desarrollo económico en una sociedad. Aquí la diferencia es el tipo de economía que pretende o que quiere ser. Existen ya estudios y por eso ya le hemos dado algunas denominaciones. El socialismo, comunismo, neoliberalismo, todo este tipo de ideologías económicas son el resultado de este tipo de estudios. Ya les damos una definición y quizás dentro de 50 años vamos a ver otro tipo de economía que a lo mejor funciona o va a estar funcionando dentro de 50 años. Pero para ello necesitamos primero tener ciertos elementos para que se pueda crear. No podemos definir que había liberalismo económico hace 1000 años. De hecho, ni siquiera existen estudios al respecto, pero pudiésemos sacarlos y poder identificar hasta cierto punto qué tipo de economía existía, por ejemplo, en Egipto, en Prusia, en China, y discutirlo. Bueno, el derecho económico es una rama del derecho integrada por categorías jurídicas, es decir, tiene elementos formales y económicas, tiene elementos materiales. Yo no puedo poner en a lo mejor es más, incluso en un contrato ya se vuelve formalista. Cualquier actividad por antonomasia es un hecho, es material, vamos. Y por lo tanto, su objetivo de estudio es bicéfalo. Es decir, ambos elementos tienen como eje central el fenómeno de intervencionismo estatal en la economía, a fin de alcanzar metas definidas por el sistema político global, recogidas en las constituciones nacionales. Repito, en cada constitución nosotros vamos a tener elementos para identificar cómo va nuestra economía y hacia dónde nos dirigimos. Luego entonces, este intervencionismo y dirección estatal ha dado lugar en la ciencia económica una rama autónoma. La política económica que estudia, sistematiza, y evalúa los instrumentos técnicos de intervención estatal con el fin de regular la producción, distribución, circulación y consumo en una comunidad que aún mantiene mecanismos de mercado para la asignación de recursos. Luego entonces, el derecho económico va a regular el comportamiento económico de agentes y operadores, esencialmente privados, tutelando intereses generales con criterios de economicidad, y simplificación. Esto quiere decir de que va a permitir el desarrollo de ciertas actividades y va a prohibir algunas que no sean ad hoc o no se encuentran conforme a la propia Constitución. Va a organizar la economía macrojurídica. Le va a dar un nombre
a esa forma de organizarse. Si es socialista, si es liberal, las normas lo van a definir y le va a asignar al Estado un poder regulador. Eso se encuentra en nuestra Constitución y en la propia Constitución va a definir cuál va a ser el rumbo. Primero, dice que hay un documento rector que es el Plan Nacional de Desarrollo y con base a este vamos a ver cuál es el rumbo de nuestro país, por lo menos dentro de los 6 años que dura el Poder Ejecutivo. En cuanto a los sujetos de derecho económico, el concepto mismo de sujeto como centro de imputación de derechos y obligaciones para el desarrollo económico serán los agentes económicos, y estos, sea cual fuere su forma jurídica o naturaleza patrimonial, que actúen en la producción, circulación y consumo de los bienes y servicios, es decir, las personas jurídicas estatales, las personas jurídicas privadas, los particulares en cuanto a productores y distribuidores para el mercado que cumplan funciones económicas trascendentes y los consumidores. O sea, básicamente todos. Técnicamente, los sujetos de derecho económico son el Estado, primeramente, como rector del proceso económico, junto a diversos agentes ejecutores de actividades económicas que se registren en el circuito de un país. Es decir, todos los que hagan algún tipo de actividad económica en México, se entenderá que son agentes económicos, ya que son los factores individuales que con una visión más amplia van a direccionar la economía de un país. Imaginemos a principios del año en donde hubo una orden general en donde ninguno de nosotros tenía que realizar alguna actividad económica, ya que eso implicaba el posible contagio del virus del COVID. Recuerden qué generó esto y recuerden sobre todo qué es lo que va a pasar en los próximos años. Esto para que vean que algo tan individual como es un solo agente, una sola persona que realiza una actividad, el hecho de que ella no lo realice, pues a lo mejor no va a haber tanto cambio. Pero si toda la población de un país tiene que detenerse para poder protegerse por salud, esto va a implicar algo. Y eso, aquí en México, por ejemplo, hasta ahorita va la posibilidad de que haya una recesión del 32% de nuestra economía. Luego entonces hay que ver si en el lapso de estos 6 meses aproximadamente, las normas ¿cómo le puedo decir? La actuación del gobierno, ahorita no lo podemos identificar, pero quizás dentro de un año o dos, cuando realicemos un estudio a fondo de las políticas que se realizaron durante estos 6 meses, podemos identificar si fueron correctas, fueron las idóneas o debimos ver realizado algo como en otros países. A lo mejor ahorita no lo vemos, pero pudiese ser, no sé, que sea la mejor opción. Y si no, pues lo vamos a resentir, definitivamente. Luego entonces, se trata entonces, valga la redundancia, de agentes que están en el sector de las empresas públicas y privadas y en el sector de los consumidores, es decir, las familias, pero insertos en el circuito general del sistema económico, o sea, nosotros. Esto es, como oferantes o como consideradores económicos reales. Repito, nosotros. ¿Cuáles son las características del derecho económico? Es humanista, dinámico, complejo, nacional e internacional, concreto, multidisciplinario e interdisciplinario. Posee un enfoque micro y macroeconómico. Y lo más importante, es un instrumento para el cambio social. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar el derecho económico para transformar a todo un país. Podemos hacer que los programas sociales para los estudiantes, para los más
desprotegidos obtengan algún tipo de ingreso. Vuelvo a repetir. Y esto lo podemos discutir ampliamente en las videoconferencias. Pero lo que no puede discutirse es que si la autoridad dice que cambiemos una estructura liberal a una socialista, se puede hacer realizando transformaciones en nuestra Constitución. Se los dejo ahí de tarea. Bueno, en lo que se refiere a la parte humanista, el derecho económico tiene como centro al hombre. Sus normas no tienen relación con los ajustes estructurales, entre comillas, que limitan el gasto público y contienen los salarios mientras que los precios crecen en favor del capital. Es dinámico, ya que en la era de la globalización las normas cambian y se adaptan a las transformaciones tecnológicas y productivas. Es complejo. El derecho contemporáneo, el derecho económico, muestra facetas duales. Así, normas de organizaciones mundiales del comercio que liberan los mercados para las exportaciones de los países en desarrollo coexisten junto a normas que sancionan a las empresas estatales estratégicas, vitales para el crecimiento económico de los países, dice Whitaker, de la pista lenta. Aquí acuérdense que existen algunas normas que son a través de tratados internacionales que aplican a México y pueden contravenir algunas regulaciones de conductas internas. Para nuestro país, cuando existe esa contradicción, por así decirlo, siempre va a ejecutarse las normas constitucionales. Otra característica es nacional e internacional. Bueno, va de la mano de la característica de complejo. El derecho económico mexicano se conforma por normas internas. Ya ven que se encuentra en nuestra Carta Magna, en la Carta Fundamental, en los artículos 30, 50, 25, 26, 27, 28, que posteriormente vamos a revisar. Y también tenemos los tratados internacionales, en particular en los capítulos 22, no, el capítulo 22, perdón, de los tratados de libre comercio de Norteamérica, mejor conocido actualmente como el TIMEC. Y también tenemos las normas del Fondo Monetario Internacional. Si se fijan, todas estas normas en las que México se encuentra comprometido, tiene que cumplirlas a cabalidad.